Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y un peruano la viene rompiendo en Brasil. Y es que Eric Noriega volvió a aparecer en un partido importante para el gremio. El cuadro de Porto Alegre se hizo fuerte fuera de casa y terminó resolviendo sin mayores problemas su serie frente al Confianza, equipo de la Serie C brasileña, metiéndose con autoridad a la siguiente etapa de la Copa de Brasil. Y claro, el Samurai volvió a arrancar desde el vamos, algo que sigue generando bastante hype entre los hinchas del tricolor. El volante nacional estuvo durante los 90 minutos en el campo de juego y se paró, como ya es habitual, delante de los centrales. Ahí fue donde más destacó, porque estuvo atento para cortar avances rivales, anticipar pases filtrados y apagar varios intentos del cuadro local antes de generar peligro real. Incluso según algunos portales brasileños, fue uno de los jugadores con más recuperaciones del partido, aunque todavía hay detalles de salida que siguen dejando algunas dudas. Yendo al desarrollo del encuentro, el dominio del gremio fue clarísimo desde el arranque. El equipo controló la posesión, manejó los tiempos y prácticamente convirtió el trámite en una pichanguita por momentos. Noriega ayudó bastante en eso, porque siempre ofrecía línea de pase y buscaba conectar rápido con los hombres ofensivos, jugando sencillo pero efectivo. No apareció mucho cerca del arco rival, pero sí colaboró en la construcción de las jugadas que terminaron inclinando totalmente la cancha. Los tantos llegaron gracias a William y el doblete de Martin Braithwaite, aprovechando las facilidades defensivas del rival y liqueando rápido la historia. De esta manera, ahí el cuadro gaucho bajó las revoluciones y empezó a pensar más en lo que se viene el Brasileirao, porque si en avanzar de ronda sirve en lo económico y también para calmar un poco el hate de las redes sociales. La verdadera preocupación del club sigue siendo escapar de los últimos puestos del campeonato local. Ahora el próximo reto será visitar al Bahía este 17 de mayo, en un partido clave para empezar a salir de la zona roja del Brasileirao. Veremos si el técnico decide mantener a Noriega desde el arranque o darle algo de descanso pensando en la seguida de partidos que se vienen en esta recta final, porque como se informaba desde medios brasileños, no cayó nada bien dentro de la dirigencia gaúcha que su representante dejara entrever públicamente que existían propuestas desde Europa. Eso habría generado cierta incomodidad en los directivos del club, que sienten que todavía no es momento para empezar a hablar de una posible salida al extranjero. Lo cierto es que el Samurai sigue sumando minutos en una liga extremadamente competitiva y eso claramente lo pone en carpeta para las futuras convocatorias a la selección peruana. Y cuando todo parecía que el Cusco podía convertirse en una trampa durísima para Alianza Lima, el cuadro blancaazul terminó sacando un triunfazo de esos que definen el campeonato, porque ya lo hizo. Los íntimos vencieron por 1-0 al Cienciano en un garcilazo totalmente repleto, con presión, polémica, VAR, pierna fuerte y tensión hasta el último segundo. Y ojo, porque no fue una simple victoria, fue un golpe directo a uno de los equipos que todavía soñaba con pelear la apertura. Pero con este resultado, el cuadro victoriano es virtualmente ganador del primer plato del año. Apenas arrancó el encuentro, se notó que Cienciano salió decidido a imponer condiciones. La primera acción llegó tras una falta rápida que terminó generando un tiro libre para los locales. Hover comenzó a entrar mucho en contacto con la pelota y desde allí nacieron varias aproximaciones del cuadro cusqueño. Alianza aún no se acomodaba bien y algunos errores en salida empezaban a generar preocupación. Luis Advíncula, por ejemplo, arrancó algo impreciso y eso casi le cuesta caro a los íntimos en un par de jugadas donde la defensa quedó bastante expuesta. Otro de los grandes duelos de la noche lo protagonizaron Carlos Garcés y Renzo Garcés. Hubo roces, empujones, codazos y discusiones prácticamente desde el arranque. En una de esas acciones, el delantero ecuatoriano fue amonestado por un golpe con el brazo sobre el defensor blanquiazul. Incluso realizó una posible expulsión en la cabina del VAR que ya estaba bien calentita. Al final, esta determinó que la tarjeta amarilla estaba bien puesta, porque no llamó para nada más. Y claro, ahí comenzaron las primeras discusiones en las redes sociales, porque muchos hinchas blanquiazules pedían roja directa por una falta criminal, pero otros decían que era una acción normal de fútbol. Mientras tanto, Alianza intentaba responder apelando a las transiciones rápidas. El equipo de Pablo Guede se siente mucho más cómodo cuando tiene espacio por recorrer jugando de visita. Ahí apareció Eric Castillo, que volvió a ser la principal carta ofensiva por velocidad. Vélez trataba de encontrarlo constantemente con pases largos, mientras que Pablo Guerrero fijaba centrales y buscaba descargar siempre de espaldas. El problema era que el arquero Falcón estaba bastante atento y respondió bastante bien en un par de aproximaciones que bien pudieron cambiar temprano la historia. Y en medio de toda esa intensidad llegó otra preocupación para el pueblo blanquiazul. Marco Amán sintió una molestia después de pisar mal y durante algunos minutos quedó sentido en el campo de juego. Las cámaras mostraban gestos de dolor y muchos pensaban que no iba a continuar, pero terminó aguantando. Y vaya que terminaría siendo muy importante más adelante en el partido, porque estas son las noches donde algunos jugadores aprovechan para ganarse definitivamente la hinchada. Cienciano sigue empujando, Hover se movía con libertad
y cada pelota parada parecía medio gol. En un tiro de esquina encontró a Carlos Garcés, que ganó por arriba y estuvo cerca de abrir el marcador. La pelota pasó rozando el arco, y ahí Alianza entendió que estaba jugando con fuego. Renzo Garcés tuvo que exigirse muchísimo para controlar al delantero rival, incluso llevándose una tarjeta amarilla tras otra falta fuerte en la disputa. Sin embargo, estaba a punto de llegar un momento clave. La presión de Cienciano sobre la salida íntima hacía que Hover adelantara líneas, Barreto acompañaba, y Alianza sufría para salir limpio. Duarte incluso tuvo un error en salida que casi acaba en gol de un cabezazo peligroso del propio Hover. Todos los minutos el cuadro íntimo lucía incómodo y por momentos parecía totalmente desconectado de un partido que era trascendental. Los hinchas empezaban a ponerse nerviosos porque el equipo no lograba controlar la pelota. Y cuando más necesitaba el equipo blanquiazul de algún tipo de salvavidas, apareció la jugada que cambió absolutamente todo. Jesús Castillo recibió una falta durísima de Renzo Salazar. El árbitro Edwin Ordóñez inicialmente mostró amarilla. Parecía que ahí quedaba todo. Sin embargo, desde el VAR lo llamaron inmediatamente a revisar la acción. Y claro, apenas comenzaron a repetir las jugadas, se notó una plancha que era casi criminal. Salazar fue con los toperoles arriba, terminó impactando fuerte y después de breves minutos, el árbitro cambió su decisión, mostró la tarjeta roja y ahí explotó el partido. Los jugadores locales reclamaban con todo. La banca roja sentía que era exagerada la expulsión, mientras que en Alianza pedían que sea respetar el reglamento. Otra vez el VAR termina siendo protagonista en una fecha caliente de la apertura para Alianza Lima. Y como suele pasar en sus partidos fuera de Matute, los íntimos aprovecharon el momento psicológico. Empezaron a adelantar líneas, encontraron más espacios y comenzaron a circular mejor la pelota. Jairo Vélez tomó protagonismo en la media cancha. Empezó a filtrar pases buscando constantemente a Eric Castillo. El ecuatoriano tuvo una clarísima, luego un gran pase largo, pero Falcón volvió a responder con categoría. Pero también hay que decir, el arbitraje empezó a dejar muchas dudas para ambos lados. Hubo una jugada donde Vélez fue claramente empujado cerca del área y sorprendentemente no cobraron falta. Luego apareció una acción fuerte de Advíncula sobre Bandiera, que apenas terminó en advertencia verbal. Y claro, las redes sociales empezaron a explotar. Unos reclamaban favoritismo, otros decían que el árbitro está dejando pegar demasiado. El clima estaba cada vez más tenso, y cuando parecía que el primer tiempo se iba empatado, apareció el momento decisivo. Advíncula encontró espacios por derecha y sacó un remate de zurda bastante incómodo para Falcón. El arquero respondió, pero dejó el rebote cerca del área. Ahí apareció Marco Guamán, que había estado sentido minutos antes para sacar un derechazo brutal y poner el 1-0. Golazo. Silencio en gran parte del Garcilaso. Locura total en la tribuna blanquiazul. El festejo íntimo fue tremendo, porque el gol cayó en un momento psicológico perfecto. Justo antes del descanso, cuando Cienciano empezaba a sentir el desgaste físico de jugar con 10, le caía este doble baldazo agua fría. En el segundo tiempo el trámite cambió otra vez, porque aunque Cienciano tenía uno menos, solo decidió buscar el empate. Hover siguió siendo el más peligroso y apenas arrancó el complemento, sacó un remate desde lejos que pasó cerca del arco de Duarte. El cuadro cusqueño empujaba con orgullo y el público acompañaba cada ataque como si fuera el último. Alianza por su parte empezó a apostar más al contragolpe, donde Guerrero retrocedía algunos metros para poder asociarse. Jesús Castillo ayudaba mucho con la recuperación y Vélez seguía intentando lanzar para Eric Castillo al espacio, pero también había nervios. Díngula, por ejemplo, seguía dejando algunas dudas en salida y perdió las pelotas ante la presión rival. Y aquí llegaría otra polémica, este caso en contra de Alianza Lima, ya que el Rayo terminó siendo amonestado tras una entrada bastante fuerte con el codo, que algunos fuera de la cabina de transmisión consideraron que era tarjeta roja. Sin embargo, Mr. Pitt y compañía consideraron que era un carazo al codo de Advíncula. O sea, no había nada ahí, porque la acción se realizó rápidamente, pero finalmente todo quedó en amarilla. Otra decisión que generó bastante debate inmediato, porque nuevamente los antihinchas de Alianza dijeron que por menos que eso, Andy Polo lo expulsaron contra el Grau. Veremos si durante la semana siguen apareciendo análisis arbitrales, porque este tema promete traer más cola. Cienciano no deja de insistir. Núñez comenzó a soltarse, Sosa intentaba sorprender desde media distancia, y los centros empezaron a caer constantemente sobre el área blanquiazul. Ahí apareció nuevamente Alejandro Duarte. El arquero íntimo respondió muy bien en varias acciones aéreas y transmitió tranquilidad cuando más lo requería el equipo, que metió una serie de cambios para enfriar mucho más el partido. Los últimos minutos fueron de presión total, centros, rebotes, pelotas divididas y desesperación absoluta en ambos lados. Aunque la más clara de todo el partido llegó tras un tiro de esquina donde subieron todos los jugadores del Cienciano. Martinich metió la cabeza al área, hubo un rebote peligroso y Matías Zúcar, solito, apenas a centímetros de la línea de gol, se ve en caldo, no le da la pelota y se falló el empate de manera increíble. Esto nos dice las claras que Alianza tiene la suerte del campeón. No hay nada que hacer, porque después de eso ya no hubo tiempo para más.
La banca blanquiazul vivía cada jugada con desesperación, pidiendo colgado de los palos el pitazo final, hasta que finalmente Edwin Ordóñez sentenció el triunfo blanquiazul. Jugadores abrazados, hinchas cantando y la sensación total de que este equipo acaba de salir campeón, porque con ese triunfo Alianza Lima alcanzó los 36 puntos y dejó prácticamente fuera de carrera al Cienciano, que se quedó con 29 unidades cuando ya quedan pocas fechas por jugarse. Un golpe directo a un rival que venía ilusionado, pero que con la expulsión se vio muy limitado, por lo que el título de la apertura está virtualmente definido, tanto así que esto indica que Alianza Lima celebrará en Matute ante los Chancas el próximo fin de semana. Todo dependerá de que el Moquegua haga la gran Garcilaso y le gane a los Chancas en su estadio. De esta manera el equipo íntimo se va a coronar en la victoria, porque el equipo andahuaylino ni de chiste le va a ganar en Lima. Por eso los íntimos virtualmente concretan su primer objetivo en búsqueda de evitar el tetracampeonato del compadre. Ahora solo falta ganar el clausura, pero así no lo ganen, ya aseguraron su pase a las finales nacionales por el título de la Liga 1 2026. Y si hay muchos anti-hinchas de Alianza, dicen que no juegan a nada, que no gustan, que se dejaron eliminar por el 2 de mayo para enfocar solamente en la apertura, que a los grandes como Cristal o la U no les pudieron ganar y solo vencieron a puro equipo pichiruchi, y que para colmo de males, cuando jugaron de visita en 4 de sus 7 salidas de Matute, lo hicieron 11 contra 10 por expulsión de un rival, como le pasó contra UTC, Garcilaso, Grau y Cienciano. Los hinchas de verdad de Alianza no les importa un comino lo que digan de ellos y celebran por todo lo alto, porque ya creen que son campeones nacionales de este 2026. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Y uno de los eurocausas que más sentimientos encontrados genera dentro de la hinchada nacional es Mateo Pérez Vinglov. Como se los hemos venido contando desde hace meses, el lateral sueco con raíces peruanas continúa creciendo futbolísticamente en Croacia, donde poco a poco se ganó un espacio importante y empieza a ser visto como una de las promesas más interesantes de su generación. Con apenas 20 años, el zurdo viene acumulando minutos importantes y además hace poco logró consagrarse campeón del fútbol croata, algo que claramente elevó todavía más el hype alrededor de su nombre. Es que el Dinamo Zagreb, equipo donde milita Mateo, consiguió una victoria trabajada por 2-1 frente al Varaždin en la fecha de 32 del campeonato croata. El ex Bayern Múnich arrancó como titular y disputó todo el compromiso, mostrando nuevamente bastante seguridad por su banda y dejando buenas sensaciones en defensa. Y claro, con actuaciones como esta, empezó a crecer nuevamente la conversación alrededor de Mateo Pérez y su futuro internacional. Porque mientras sigue sumando regularidad en Europa, muchos comenzaron a preguntarse si Suecia ya lo tendría en el radar para dar el salto definitivo a la selección absoluta. Incluso algunos medios europeos empezaron a especular con una posible convocatoria para amistosos o futuros procesos rumbo al Mundial del 2026. Sin embargo, en los últimos días apareció una noticia que al parecer no le habría caído demasiado bien al lateral con ascendencia peruana. Resulta que Suecia oficializó una convocatoria amplia pensando en el Mundial, y Mateo Pérez no apareció entre los elegidos. Un detalle que inmediatamente despertó comentarios tanto en Europa como por estos lares en Perú, porque deja abierta una ventanita importante para nuestra blanquirroja. Como se informó en distintos espacios deportivos nacionales, el futbolista actualmente sigue representando a la Sub-21 de Suecia, pero todavía mantiene la posibilidad de vestir la camiseta peruana en la absoluta. Y viendo el panorama actual, muchos sienten que ahora sí, este podría ser el momento ideal para que desde la Viena vuelvan a tocar la puerta. Y es que Suecia tiene bastante competencia en esa posición. Graham Potter desea apostar por laterales con más recorrido internacional y hoy Mateo Pérez aparece muy por detrás de nombres que militan en ligas top de Europa. Ahí tenemos a Nels Benson del Borussia Dortmund, Gabriel Gudmundsson que juega en el Leeds United de Inglaterra, también Ken Sema, futbolista con experiencia europea. O sea, el camino hacia la selección mayor sueca no pinta nada sencillo. Y ahí es donde empezó a sonar más fuerte que nunca la posibilidad de Perú. Porque seamos sinceros, nuestra bicolor requiere laterales urgentemente pensando en el recambio generacional. Y un jugador como Mateo Pérez claramente encaja en el perfil que Manu Meneses podría buscar para el nuevo proyecto rumbo al Mundial del 2030. Muchos hinchas nacionales ya comenzaron a pedir que la federación se mueva rápido, sobre todo porque, como les comentamos hace tiempo, el propio futbolista ha mostrado ciertos guiños hacia Perú. De hecho, en redes sociales, sus compañeros llegaron a llamarlo peruanito, una chapa que el propio Mateo Pérez le gustó bastante al punto de responder este comentario o una republicación. Puede parecer un detalle menor e incluso insignificante,
pero en estos temas cualquier señal termina alimentando la ilusión del pueblo blanquirrojo. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Otra novedad interesante la soltó el periodista deportivo Paul Pérez en Linkeados. Según comentó, el verdadero problema no pasa porque Mateo rechace al Perú, sino porque en el pasado sí mostró preferencia por Suecia, cuando desde la Federación Peruana de Fútbol intentaron acercarse con procesos juveniles anteriores. El jugador deseó representar al país escandinavo, pero claro, hoy el escenario es distinto. Mateo Pérez ya no es una promesa juvenil, empieza a consolidarse en un club europeo importante, juega en torneos internacionales y tiene mucho más exposición, y ahí algunos creen que una propuesta seria de la Federación Peruana, con un proyecto claro pensando en el 2030, podría hacerlo replantear las cosas. Además, según se dejó entrever, el futbolista nunca puso condiciones extrañas ni cerró completamente la puerta a Perú. Simplemente decidió continuar su proceso natural en las inferiores de Suecia mientras todavía tiene edad para hacerlo. Por lo que recién más adelante, cuando deje la sub-21 donde está jugando, llegará el momento donde tendrá que evaluar seriamente qué camino quiere tomar. Y eso ya se los anticipamos, recién será a fines de este año. O sea, recién en el 2027 podría ser el cambio de federación para jugar por Perú. Porque no hay que engañarse tampoco, la competencia en Suecia es durísima. Y eso quedó reflejado justamente en esta ausencia de las listas importantes. Mientras tanto con Perú, el panorama sería muchísimo más accesible. No solamente tendría mayores opciones de ser convocado rápidamente, sino que incluso podría convertirse en titular durante muchos años en una posición donde la selección viene sufriendo demasiado. Y ojo, porque Mano Menezes podría jugar un papel importante en esta historia. El técnico brasileño siempre ha mostrado predisposición para trabajar con jóvenes y potenciar futbolistas con proyección. Por eso varios creen que Mateo Pérez encajaría perfectamente en este nuevo proceso que busca rejuvenecer a nuestra bicolor. Además, Mateo Pérez, futbolísticamente, tiene características que hace tiempo no abundan en Perú. Es un lateral con físico europeo, buena técnica, recorrido ofensivo y capacidad para jugar a alta intensidad. Un perfil que claramente ilusiona demasiado en el futuro de la selección. Aunque claro, tampoco faltan los hinchas que aún mantienen cierto resentimiento por aquella decisión inicial de inclinarse por Suecia. Algunos sienten que Perú no debería insistir demasiado con futbolistas que en algún momento priorizaron otra camiseta. Sin embargo, otros recuerdan casos como el de Gianluca Lapadula, que primero dijo que no y después terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes y queridos por todo el pueblo peruano. Por eso esta historia todavía parece tener varios capítulos pendientes. Todo dependerá de cómo evolucione Mateo Pérez en Europa, porque en el hipotético caso fiche por el Feyenoord de Países Bajos, no les quepa la menor duda que en ese escenario Suecia realmente se podría fijar en él como una opción en la selección absoluta. Veremos entonces si finalmente Mateo Pérez termina convirtiéndose en una pieza importante para la bicolor o si su camino continúa ligado al fútbol sueco. Lo cierto es que hoy por hoy la pelota está totalmente en cancha del sueco peruano. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te lo atentamente en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.